que decía el Evangelio que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. A ver, yo les pregunto, para ustedes, ¿hay alguna diferencia entre tener autoridad y tener poder? ¿Quién les pudiera responder? ¿O es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre tener autoridad y tener poder? Al menos como lo dice el Evangelio. Miren, yo creo que tener poder, el poder a veces se adquiere por un cargo que se desempeña, que se realiza. Y así podríamos hablar de diferentes niveles de poder. Pero de autoridad, como nos dice el Evangelio de Jesús, no tiene que ver con un cargo, sino con una sinceridad en la palabra, con una verdad que se revela, con una salvación que se comparte. De tal manera que cuando la persona reconoce en la palabra de Jesús una palabra de salvación, una palabra de verdad, una palabra que es la manifestación del reino, entonces como que dan ganas de aceptarla porque se reconoce esa verdad que existe y esa bondad que trae a mi vida. Y que esa palabra, esa verdad que se está revelando, se está reforzando además con una manera de actuar que es coherente con lo que se dice y lo que se hace. Y les pongo un ejemplo así a lo mejor muy simplón, pero yo me podía empezar a reflexionar en esto. Por ejemplo, si un papá le gusta emborracharse y luego le dice a sus hijos, ustedes no tomen, no se emborrachen porque emborracharse es malo, pero él se emborracha, ¿tiene autoridad su palabra? No. No, porque no está siendo coherente. Es cierto que decir no te mereces está bien, pero si no se refuerza con una forma de vida, entonces no hay esa autoridad moral, podríamos decir, para poder asimilar la verdad que se está transmitiendo. Yo recuerdo que por allá en México salía un programa cómico que de repente el personaje cómico hacía como la representación de una mamá regañona. Bueno, así hacía la representación y de repente le decía al hijo o a la hija, es que tienes que hacer esto. Y luego le pregunto, es que por lo tanto a nosotros se nos invita a ser capaces de escuchar a Jesús, reconocer en su palabra esa autoridad venida en una coherencia en la vida y además de la bondad que nos trae, para entonces aceptarla como quien tiene autoridad. Pero decía que es una segunda cosa, y hay una cosa bien interesante en el pasaje evangélico. ¿Se fijaron ustedes que decía que había un hombre que tenía un espíritu ¿qué? Maligno. Y ese espíritu inmundo, ¿qué le dijo a Jesús? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué le dijo? A ver, que se retirara porque el espíritu sabía o no sabía quién era Jesús. Sí sabía, dijo, porque sé quién eres. Inclusive le dijo, porque tú eres el Hijo de Dios. A mí esto se me hace muy interesante, porque pudiera llegar también a sucedernos a nosotros, que podemos llegar a conocer a Cristo, saber quién es, pero no recibirlo en nuestra vida, no reconocer la autoridad de su palabra, la bondad de su mensaje, y podríamos por lo tanto quedarnos como indiferentes. Sí, sé quién es Jesús, pero si no vivo el encuentro personal con Él, ese encuentro profundo que transforma mi vida, de muy poco o nada me va a servir el reconocerlo. Necesito, por lo tanto, no solamente saber de Jesús,
sino necesito estar con Jesús. Necesito creerle a Jesús. Necesito aceptar su palabra para poder experimentar en mí esa vida que me ofrece. ¿Qué importa? Qué interesante. El día de ayer celebrábamos la fiesta de San Juan Bosco y así como decía la primera lectura, llegará el momento en que habrá quien sea suscitado por el Señor para que diga la palabra profética por parte de Dios. De parte de Dios, pues podríamos decir que ya en tiempos más actuales, claro, estamos hablando ya de algunos años antes, pero San Juan Bosco de alguna manera encaja. Yo lo pensaba en relación a los niños y niñas que ahora dedicamos nuestra celebración, porque San Juan Bosco precisamente fue un hombre que supo llevar el mensaje de salvación de Dios aplicado de una manera particular en la formación, en la educación de los jóvenes, los adolescentes y los niños. Y en sus mensajes él decía, porque necesitamos de veras ver en cada niño, en cada niña, en cada joven, el rostro de Dios, de tal manera que nos esforcemos por crearles un ambiente positivo al grado pues que puedan alcanzar una plena felicidad. Y ya de manera particular, al dedicarse ellos a la enseñanza, les sugería o les recomendaba tanto a los salesianos, a la congregación, como a los diferentes maestros que colaboraban en la escuela, decían, es que tienen que ver a cada niño como un verdadero hijo. Los invito a que pasen a su lugar y a todos nos ponemos de pie para profesar juntos nuestra